Bien mirada la cosa, se ve que lo que nosotros somos hoy, lo somos al mismo tiempo como un producto de la historia. O dicho en términos más exactos, que lo pasado, en lo que cae dentro de esta región, dentro de la historia del pensamiento, no es más que uno de los aspectos de la cosa. Por eso, en lo que nosotros somos, lo común e imperecedero, se halla inseparablemente unido a lo que somos históricamente. La razón consciente de sí misma que hoy consideramos como patrimonio nuestro y que forma parte del mundo actual, no ha surgido de improviso, directamente, como si brotase por sí sola del suelo del presente, sino que es también, sustancialmente, una herencia, y más concretamente el resultado del trabajo de todas las anteriores generaciones del linaje humano. Hegel, Lecciones sobre Historia de la Filosofía. Fenomenología del espíritu. Prólogo. La filosofía tradicional o pre-hegeliana no concibe la diversidad de los sistemas filosóficos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve en la diversidad la contradicción. El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por ésta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí, de la planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia. Es más difícil captarlo, y lo más difícil de todo, la combinación de lo uno y lo otro, el lograr su exposición. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real, he ahí lo que yo me propongo. No es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. Pero así como en el niño, tras un largo período de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo. Y el niño nace, así también el espíritu, que se forma, va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido. Y es esencialmente importante no perder de vista esto. La primera aparición es tan solo su inmediatez o su concepto. Del mismo modo que no se construye un edificio cuando se ponen sus cimientos, el concepto del todo a que se llega no es el todo mismo. No nos contentamos con que se nos enseñe una bellota cuando lo que queremos ver ante
ante nosotros es un roble, con todo el vigor de su tronco, la expansión de sus ramas y la masa de su follaje. Del mismo modo, la ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es el todo que retorna a sí mismo saliendo de la sucesión y de su extensión. Según mi modo de ver, que deberá justificarse mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura y simple negatividad y es, cabalmente por ello, el descubrimiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro, en sí mismo, y no unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin y que solo es real por medio de su desarrollo y su fin. Lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente el resultado, que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Entre las muchas consecuencias que se desprenden de lo que queda dicho, puede destacarse la de que el saber solo es real y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. El que lo verdadero solo sea real como sistema o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia, lo absoluto como espíritu. El concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Solo lo espiritual es lo real. El espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia. Esta es la realidad de ese espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. Este devenir de la ciencia en general o del saber es lo que expone esta fenomenología del espíritu. El saber en su comienzo, o el espíritu inmediato, es lo carente de espíritu, la conciencia sensible. Para convertirse en auténtico saber o engendrar el elemento de la ciencia, tiene que seguir un largo y trabajoso camino. La ciencia expone en su configuración este movimiento formativo, así en su detalle cuanto en su necesidad, como lo que ha descendido al plano de momento y patrimonio del espíritu. La vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Y lo que se llama experiencia es cabalmente este movimiento en el que lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo abstracto, ya pertenezca al ser sensible o a lo simple solamente pensado. Se extraña para luego retomar así desde este extrañamiento, y es solamente así como es expuesto en su realidad y en su verdad, en cuanto patrimonio de la conciencia. Lo que parece acaecer fuera de ella y ser una actividad dirigida en contra suya, es su propia acción, y ella muestra ser esencialmente sujeto. El conocimiento filosófico unifica también estos dos movimientos particulares.
El nacimiento interno o el devenir de la sustancia es un tránsito sin interrupción a lo externo o al ser allí. Es ser para otro y a la inversa, el devenir del ser allí, el retrotraerse a la esencia. El movimiento es de este modo el doble proceso y devenir del todo, consistente en que cada uno pone al mismo tiempo lo otro, por lo que cada uno tiene en sí los dos como dos aspectos. Juntos los dos forman el todo, al disolverse ellos mismos para convertirse en sus momentos. La manifestación es el nacer y el perecer, que por sí mismo no nace ni perece, sino que es en sí y constituye la realidad y el movimiento de la vida de la verdad. Lo verdadero es, de este modo, el delirio báquico, en el que ningún miembro escapa a la embriaguez, y como cada miembro, al disociarse, se disuelve inmediatamente por ello mismo, este delirio es al mismo tiempo la quietud translúcida y simple. Tal vez podría considerarse necesario decir de antemano algo más acerca de los diversos aspectos del método de este movimiento o de la ciencia. Pero su concepto va ya implícito en lo que hemos dicho, y su exposición corresponde propiamente a la lógica, o es más bien la lógica misma. El método no es, en efecto, sino la estructura del todo, presentada en su esencialidad pura. El entendimiento formal, en vez de penetrar en el contenido inmanente de la cosa, pasa siempre por alto el todo y se halla por encima del ser allí singular del que habla. Es decir, ni siquiera llega a verla. El conocimiento científico, en cambio, exige entregarse a la vida del objeto, o lo que es lo mismo, tener ante sí y expresar la necesidad interna de él. Ciencia de la experiencia de la conciencia. Introducción. Ahora bien, puesto que esta exposición versa solamente sobre el saber que se manifiesta, no parece ser por ella misma la ciencia libre, que se mueve bajo su figura peculiar, sino que puede considerarse desde este punto de vista como el camino de la conciencia natural que pugna por llegar al verdadero saber, o como el camino del alma que recorre la serie de sus configuraciones, como otras tantas estaciones de tránsito que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y llegando, a través de la experiencia completa de sí misma, al conocimiento de lo que en sí misma es. La conciencia natural se mostrará solamente como concepto del saber o saber no real. Pero como se considera inmediatamente como el saber real, este camino tiene para ella un significado negativo, y lo que es la realización del concepto vale para ella más bien como la pérdida de sí misma, ya que por este camino pierde su verdad. Podemos ver en él, por tanto, el camino de la duda, o más propiamente el camino de la desesperación. Este escepticismo consumado no es tampoco, por tanto, lo que un severo celo por la verdad y la ciencia cree haber aprestado y pertrechado para ellas, a saber, el propósito de no rendirse en la ciencia a la autoridad de los pensamientos de otro, sino de examinarlo todo por sí mismo y ajustarse solamente a la propia convicción, o mejor aún, producirlo todo por sí mismo y considerar como verdadero tan solo lo que uno ha hecho. La serie de las configuraciones que la conciencia va recorriendo por este camino constituye más bien la historia desarrollada de la formación de la conciencia misma hacia la ciencia. La conciencia es, de una parte, conciencia del objeto y de otra, conciencia de sí misma. Conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación. Es para ella misma si su saber del objeto corresponde o no a éste. Cuando la conciencia encuentra en su objeto que su saber no corresponde a éste, tampoco el objeto mismo puede sostenerse.
O bien la pauta del examen cambia cuando en este ya no se mantiene lo que se trataba de medir por ella. Y el examen no es solamente un examen del saber, sino también de la pauta de este. Este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamará experiencia. Esta necesidad hace que este camino hacia la ciencia sea ya el mismo ciencia, y sea por ello, en cuanto a su contenido, la ciencia de la experiencia de la conciencia. La experiencia que la conciencia hace sobre sí no puede comprender dentro de sí, según su mismo concepto, nada menos que el sistema total de la conciencia o la totalidad del reino de la verdad del espíritu, de tal modo que los momentos de la verdad no son momentos abstractos, puros, sino que los momentos del todo son figuras de la conciencia. La verdad de la certeza de sí mismo. En los modos de la certeza que preceden lo verdadero, es para la conciencia algo distinto a ella misma. Pero el concepto de este algo verdadero desaparece en la experiencia de él. El objeto no se muestra ser en verdad como era de un modo inmediato en sí, como lo que es de la certeza sensible. La cosa concreta de la percepción, la fuerza del entendimiento, sino que éste en sí resulta ser un modo en que es solamente para otro. Pero ahora ha nacido lo que no se producía en estos comportamientos anteriores, una certeza que es igual a su verdad, pues la certeza es ella misma su objeto, y la conciencia es ella misma lo verdadero. Y en ello es también, ciertamente, un ser otro. En efecto, la conciencia distingue, pero distingue algo que para ella es, al mismo tiempo, algo no diferenciado. 1. La autoconciencia en sí. Con la autoconciencia entramos, pues, en el reino propio de la verdad. Hay que ver cómo comienza surgiendo esta figura de la autoconciencia. La autoconciencia es la reflexión que desde el ser del mundo sensible y percibido es esencialmente el retorno de el ser otro. Como autoconciencia es movimiento. El mundo sensible es para ella, para la autoconciencia, una subsistencia, pero una subsistencia que es solamente manifestación o diferencia, que no tiene en sí ser alguno. Pero esta contraposición entre su fenómeno y la verdad solo tiene por su esencia la verdad, o sea, la unidad de la conciencia consigo misma. Esta unidad debe ser esencial a la autoconciencia, es decir, que esta es en general apetencia, deseo. La conciencia tiene ahora como autoconciencia un objeto, un doble objeto. Uno, el objeto inmediato de la certeza sensible y de la percepción, pero que se haya señalado para ella con el carácter de lo negativo. Y el segundo, precisamente ella misma, que es la verdadera esencia y que de momento solo está presente en la contraposición del primero. 2. La vida. El objeto que para la autoconciencia es lo negativo, es a la vez para nosotros o en sí algo retornado a sí mismo, como por su parte la conciencia. A través de esta reflexión en sí mismo el objeto ha devenido vida. Lo que la autoconciencia distingue de sí misma como lo que es, tiene también en sí, en cuanto se lo pone como lo que es, no solo el modo de la certeza sensible y de la percepción, sino que es ser reflejado en sí mismo. Y el objeto de la apetencia inmediata es algo vivo, tan independiente, por tanto, como la conciencia lo es en sí, su objeto. La autoconciencia, que es simplemente para sí y que marca de un modo inmediato su objeto con el carácter de lo negativo, o es ante todo a deseo, será más bien la que pase por la experiencia de la independencia de dicho objeto. 3. El yo y la apetencia. El deseo. El simple yo solo es este género, o lo simple
universal para lo que las diferencias no lo son en cuanto es la esencia negativa de los momentos independientes que se han configurado, por donde la autoconciencia solo está cierta de sí misma mediante la superación de este otro, que aparece ante ella como vida independiente. Es una apetencia, un deseo, cierta de la nulidad de este otro, pone para sí esta nulidad como su verdad. Aniquila el objeto independiente y se da con ello la certeza de sí misma como verdadera certeza, como una certeza que ha devenido para ella misma de modo objetivo. Pero en esta satisfacción la autoconciencia pasa por la experiencia de la independencia de su objeto. El deseo y la certeza de sí misma, alcanzada en su satisfacción, se hallan condicionadas por el objeto, ya que la satisfacción se ha obtenido mediante la superación de este otro. Para que esta superación tiene que ser este otro. Por tanto, la autoconciencia no puede superar al objeto mediante su actitud negativa ante él. Lejos de ello, lo reproduce así como reproduce la apetencia, el deseo. Por razón de la independencia del objeto, la autoconciencia solo puede, por tanto, lograr satisfacer en cuanto que este objeto mismo cumple en él la negación. La autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Es una autoconciencia para una autoconciencia, y solamente así es en realidad, pues solamente así deviene para ella la unidad de sí misma en su ser otro. En cuanto una autoconciencia es el objeto, este es tanto yo como objeto. Aquí está presente ya para nosotros el concepto del espíritu. Más tarde vendrá para la conciencia la experiencia de lo que el espíritu es. Esta sustancia absoluta que en la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las mismas. El yo es el nosotros y el nosotros el yo. Independencia y sujeción de la autoconciencia. Señorío y servidumbre. La autoconciencia es en y para sí, en cuanto que y porque es en sí y para sí, para otra autoconciencia. Es decir, solo es en cuanto se la reconoce. El concepto de esta unidad de la autoconciencia es, en su duplicación de la infinitud que se realiza en la autoconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca. De tal modo que, de una parte, los momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados y de otra parte deben ser al mismo tiempo en esta diferencia tomados y reconocidos también como momentos que no se distinguen o tomados en esta diferencia y reconocidos siempre en su significación contrapuesta. El desdoblamiento del concepto de esta unidad espiritual, en su duplicación, presenta ante nosotros el movimiento del reconocimiento. 1. La autoconciencia duplicada. Para la autoconciencia hay otra autoconciencia. Esta se presenta, ha salido fuera de sí. Hay en esto una doble significación. En primer lugar, la autoconciencia se ha perdido a sí misma, pues se encuentra como una esencia otra, distinta. En segundo lugar, con ello ha superado, cancelado a lo otro, pues no ve tampoco a la otra autoconciencia como esencia, sino que se ve a sí misma en la otra. Este movimiento de la autoconciencia en su relación con otra autoconciencia se representa, empero, de este modo, como el hacer de la una. Pero este hacer de la una tiene él mismo la doble significación de ser tanto su hacer como el hacer de la otra, pues la otra es igualmente independiente, encerrada en sí misma y no hay en ella nada que no sea por ella misma. La primera autoconciencia no tiene ante sí el objeto tal y como este objeto solo es al principio para la apetencia, el deseo, sino que tiene ante sí un objeto independiente y que es para sí, y sobre el cual la autoconciencia, por tanto, nada puede para sí, si el objeto no hace en sí mismo
lo que ella hace en él. El movimiento es, por tanto, sencillamente el movimiento duplicado de ambas autoconciencias. Cada una de ellas ve a la otra hacer lo mismo que ella hace y, por tanto, solo hace lo que hace en cuanto la otra hace lo mismo. El hacer unilateral sería ocioso, ya que lo que ha de suceder solo puede lograrse por la acción de ambas. Cada extremo es para el otro el término medio a través del cual es mediado y unido consigo mismo, y cada uno de ellos es para sí y para el otro una esencia inmediata, que es para sí, pero que al mismo tiempo solo es para sí a través de esta mediación. Se reconocen como reconociéndose mutuamente. Hay que considerar ahora este puro concepto del reconocimiento, de la duplicación de la autoconciencia en su unidad, tal como su proceso aparece para la autoconciencia. Este proceso representará primeramente el lado de la desigualdad de ambas, o el desplazamiento del término medio a los extremos, que como extremos se contraponen, siendo él uno solo lo reconocido y el otro solamente lo que reconoce. 2. La lucha de las autoconciencias contrapuestas. La autoconciencia es primeramente simple ser para sí, igual a sí misma, por la exclusión de sí y de todo otro. Su esencia y su objeto absoluto es para ella el yo, y en esta inmediatez, o en este ser, su ser para sí, es singular. Lo que para ella es otro es como objeto no esencial, marcado con el carácter de lo negativo. Pero lo otro es también una autoconciencia. Un individuo surge frente a otro individuo. Y surgiendo así, de un modo inmediato, son el uno para el otro a la manera de objetos comunes, figuras independientes, conciencias hundidas en el ser de la vida. Cada una de ellas está bien cierta de sí misma, pero no de la otra, por lo que su propia certeza de sí no tiene todavía ninguna verdad, pues su verdad solo estaría en que su propio ser para sí se presentase ante ella como objeto independiente, o lo que es lo mismo, en que el objeto se presentase como esta pura certeza de sí mismo. Pero según el concepto del reconocimiento, esto solo es posible si el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como él para el otro, cada uno en sí mismo, como su propio hacer y a su vez con el hacer del otro. Pero la presentación de sí mismo como pura abstracción de la autoconciencia consiste en mostrarse como pura negación de su modo objetivo, o en mostrar que no está vinculado a ningún ser allí determinado, ni a la singularidad universal de la existencia en general, ni se está vinculado a la vida. Esta presentación es el hacer duplicado, hacer del otro y hacer por uno mismo. En cuanto a hacer del otro, cada cual tiende pues a la muerte del otro. Pero en esto se da también el segundo hacer, el hacer por sí mismo, pues aquel entraña el arriesgar la propia vida. Por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se halla determinado de tal modo que se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte. Y deben entablar esta lucha, pues deben elevar la certeza de sí misma, de ser para sí, a la verdad en la otra y en ella misma. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. El individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente. Y del mismo modo, cada cual tiene que tender a la muerte del otro, cuando expone su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale él mismo. Ahora bien, esta comprobación por medio de la muerte supera precisamente la verdad que de ella debiera surgir, y supera con ello al mismo tiempo la certeza de sí misma en general, pues como la vida es la posición natural de la conciencia, la independencia sin la negatividad absoluta, la muerte es la negación natural de la misma conciencia, la negación sin la independencia y que por tanto permanece sin la significación postulada del reconocimiento. Su hacer es la negación abstracta, no la negación de la conciencia,
la cual supera de tal modo que mantiene y conserva lo superado, sobreviviendo con ello a su llegar a ser superada. En esta experiencia resulta para la autoconciencia que la vida es para ella algo tan esencial como la pura autoconciencia. La disolución de aquella unidad simple, la vida, es el resultado de la primera experiencia. Mediante ella se ponen una autoconciencia pura y una conciencia, que no es puramente para sí, sino para otra. Es decir, como conciencia que es, o conciencia en la figura de la coseidad. Ambos momentos son esenciales, pero como son al comienzo desiguales y opuestos, y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia. Una es la conciencia independiente, que tiene por esencia el ser para sí. Otra la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el Señor, la segunda el siervo. Señor y siervo. A. El señorío. El Señor es la conciencia que es para sí, pero ya no simplemente el concepto de ella, sino una conciencia que es para sí, que es mediación consigo a través de otra conciencia, a saber, una conciencia a cuya esencia pertenece el estar sintetizada con el ser independiente o la coseidad en general. El Señor se relaciona con estos dos momentos, con una cosa como tal, objeto de los deseos, y con la conciencia para la que la coseidad es lo esencial. Se relaciona A de un modo inmediato con ambos momentos y B de un modo mediato a cada uno de ellos por medio del otro. El Señor se relaciona al siervo de un modo mediato a través del ser independiente, pues a esto precisamente es a lo que se halla sujeto el siervo. Esta es su cadena, de la que no puede abstraerse en la lucha, y por ella se demuestra como dependiente, como algo que tiene su independencia en la coseidad. Pero el Señor es la potencia, el poder sobre este ser, pues ha demostrado en la lucha que ese ser solo vale para él como algo negativo. Y asimismo el Señor se relaciona con la cosa de un modo mediato, por medio del siervo. El siervo, como autoconciencia en general, se relaciona también de un modo negativo con la cosa y la supera. Pero al mismo tiempo la cosa es para él algo independiente, por lo cual no puede consumar su destrucción por medio de su negación, sino que se limita a transformarla. Por el contrario, a través de esta mediación, la relación inmediata se convierte para el Señor en la pura negación de la misma o en el goce, lo que el deseo no logrará, lo logra él. Acabar con aquello y encontrar satisfacción en el goce. La apetencia, el deseo, no podía lograr esto a causa de la independencia de la cosa. En cambio, el Señor, que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, no hace con ello más que unirse a la dependencia de la cosa y gozarla puramente, pero abandona el lado de la independencia de la cosa al siervo, que la transforma. En estos dos momentos deviene para el Señor su ser reconocido por medio de otra conciencia, pues ésta se pone en ellos como algo no esencial, de una parte en la transformación de la cosa y de otra parte en la dependencia con respecto a una determinada existencia. En ninguno de los dos momentos puede dicha otra conciencia señorear el ser y llegar a la negación absoluta. Se da, pues, aquí el momento del reconocimiento en que la otra conciencia se supera como ser para sí, haciendo ella misma de este modo lo que la primera hace en contra de ella. Y otro tanto ocurre con el otro momento, en el que esta acción de la segunda es la propia acción de la primera, pues lo que hace el siervo es propiamente un acto del Señor. Para el reconocimiento en sentido estricto falta otro momento, el de que lo que el Señor hace contra el otro
lo haga también contra sí mismo, y lo que el siervo hace contra sí, lo haga también con el otro. Se ha producido solamente, por tanto, un reconocimiento unilateral y desigual. La verdad de la conciencia independiente es, por tanto, la conciencia servil. Es cierto que ésta comienza apareciendo fuera de sí, y no como la verdad de la autoconciencia. Pero así como el señorío revelaba que su esencia es lo inverso de aquello que quiere ser, así también la servidumbre devendrá también, sin duda, al realizarse plenamente lo contrario de lo que de un modo inmediato es. Retomará así como conciencia repelida sobre sí misma y se convertirá en verdadera independencia. El temor. Solo hemos visto lo que es la servidumbre en el comportamiento del señorío. Pero la servidumbre es autoconciencia y debemos pararnos a considerar ahora lo que es en y para sí misma.